es un privilegio para mí estar con ustedes acá. Hoy me han dado un tema muy importante porque sé que han estado en toda esta serie de Home, hablando de la casa, lo que Dios ha dado a este lugar, y quiero compartir acerca de nuestro mayor reto para hoy, para todos nosotros, y es poder vivir a la manera de Jesús. Podemos decir, caminar en los pasos de Jesús. ¿Qué significa caminar en los pasos de Jesús? Significa poder vivir y ser como Él. El llamado y el reto para ti en esta noche es poder avanzar, y quiero para esto que leamos un versículo en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos o los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, avancemos adelante a la perfección. Este versículo nos habla de seguir adelante, proseguir, y en el contexto del capítulo anterior todo el tiempo está hablando de ya no ser más como niños, un llamado para avanzar, para madurar, un llamado para crecer como hacia la madurez en Cristo. Esta palabra perfección que dice aquí, la palabra perfección es la palabra telios. Telios significa perfección, quiere decir madurez o desarrollo completo, es terminar y cumplir un ciclo de crecimiento. Esa pequeña semilla empieza a crecer y cumple un ciclo. Ese árbol maduro produce un fruto. Yo creo que vienen tiempos nuevos y hay tiempos en que Dios está levantando una generación de jóvenes maduros que abrazan, que toman el lugar, que ya, mire, hay tiempos para todo debajo del cielo. Hay tiempo para todo. La palabra dice, hay momentos para reír, hay tiempo para llorar, hay momentos para todo delante del cielo. Y hay un momento en la vida de uno, yo ya estoy por allá, como yo no sé en qué parte, cuánto me queda todavía, pero algo que le pasa a uno, creo que después de los 30, sobre todo cuando uno llega a los 50, uno como que uno empieza a mirar hacia atrás y los valores y la vida empieza como a cobrar otro sentido, porque hay un momento en la vida de uno fue joven y todo, a veces uno mentalmente todavía se cree de 20, pero uno sabe que parte de la madurez es asumir y abrazar la realidad del momento presente, de la realidad de lo que vive uno. Y una de las cosas que llega un momento en la vida de uno que empieza a cobrar más sentido, y es que hay un momento en la vida en que uno se da cuenta que más que sus propios sueños es empezar a ver los sueños de otros que están alrededor de la vida de uno, es ver a otros crecer. Una de las cosas que yo creo que es un regalo que Dios nos dio a nosotros, porque la palabra dice que Dios no solamente es Dios, sino que Él es nuestro Padre, es que Él nos compartió el privilegio de ser un padre. No hay algo más grandioso cuando una pareja está teniendo su primer hijo, que hay un momento en que uno siente como que, no sé, el tiempo se detiene, el mundo se detiene, y hay un momento en que uno como que para y de ahí en adelante uno empieza a darse cuenta que la alegría y el gozo de uno, de pronto uno soltero siempre está pensando en sus sueños, pensando en los anhelos, en alcanzar, en tener, en viajar, o quién sabe qué. Pero hay un momento en la vida en que uno ya deja como de pensar solo hacia uno, y no estoy hablando de perderse uno a sí mismo y no valorar, no, estoy hablando cuando empiezas tú a encontrar que el sentido de la vida viene cuando tú empiezas a buscar la felicidad de otros, y uno empieza a darse cuenta cuando uno se casa, cuando Dios le trae a esa persona amada, que llega un momento en que cuando uno se casa, ya uno empieza a darse cuenta que la alegría
Y el gozo y la felicidad no está en buscar su propia felicidad, sino la felicidad del ser amado. Y uno se goza en el gozo de ellos. Hoy en la mañana nos está acompañando de la iglesia de Guayaquil, de Ecuador, nuestra amada. Ella es pastora en la iglesia, ha trabajado al lado de Tito, es la cuñada de Tito. Y Abigail, ponte de pie por favor. Abigail Villón, ella en mí, cuando voy a Guayaquil, ella es la que me recoge y lleva, se encarga de todo. Entonces, Abby, un abrazo para ti, qué bueno tenerte aquí en Guayaquil. Y está también el hijo del pastor Tito, ahí como lo ven a él, a Benji. Él es un experto del fútbol. Usted, mira, Benji puede tener tú un día entero un balón sin dejarlo caer, eso hace de todo. Mejor dicho, acá lo están entrenando y está en un momento acá de formación deportiva. Y una de las cosas que uno empieza a vivir es ver que la felicidad del otro, la felicidad de los hijos, el verlos a ellos alcanzar metas, y eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros podamos tener. Mire que este versículo de Hebreos 6 nos habla de avanzar. La Biblia nos habla de 3 clases de cristianos que hay en el Nuevo Testamento. Nos habla, uno, el cristiano espiritualmente maduro, que es el cristiano que aprende ya no solamente a estar esperando recibir, sino dar. Es ese cristiano maduro que es obediente, que crece, que camina. Pero también está el otro cristiano espiritualmente inmaduro, que todo el tiempo está girando todo en torno a él. Y está el cristiano decadente, que se queda estancado y que no avanza. Yo a veces he visto en mi caminar cristiano personas que dicen que se creen maduros porque ya llevan 20 años conociendo al Señor, y no se han dado cuenta que no es que tengan 20 años de madurez, sino que tienen un año de vida cristiana repetido 19 veces, porque no hay madurez, porque camina y viven con los mismos pecados, con los mismos resabios, no hay cambio. Una de las muestras de la madurez es muy importante, es la palabra cambio. La madurez es cuando empieza a recibir, a tomar las responsabilidades de su vida, empieza ese crecimiento lento, empieza a adoptar y a abrazar lo que Dios te ha dado. Y en la palabra del Señor nos dice, vamos a leer un momento en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2:6, nos habla acerca de lo que hay no vamos a ir a Colosenses, vamos a ver Romanos 8:29. Bíblicamente hablando, la palabra nos habla qué significa ser maduro en Cristo. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor así. Voy a leérsela en la Biblia al día. La Biblia al día nos dice que el Señor nos dice que Dios quiere, y el sueño del corazón de Dios es que nosotros seamos como Él. Dice en la Biblia al día, hemos sido creados para ser como Cristo. Desde el principio Dios sabía para que Él fuera mayor. Dice 8:29 nos dice, a ver, me adelanté. 8:29, después me devuelvo acá un poquito. 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira lo que dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes o de acuerdo a la imagen de Jesús, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Madurez bíblicamente significa que nosotros debemos caminar y vivir y ser como Jesús. Una persona madura en Cristo Jesús es una persona que piensa como Jesús, que vive como Jesús, que realmente es Jesús,
viviendo en Él. No sé si tú sabías que la primera vez que llamaron a los discípulos de Jesús, los llamaron cristianos, fue en el capítulo 11 de Hechos, por la manera en que vivían los discípulos. Cuando Jesús murió, cuando Jesús partió, la iglesia era solo la iglesia, no se llamaba cristianos. Jesús no comenzó el cristianismo. Después de un tiempo, cuando la gente en Antioquía empezaron a ver a los discípulos vivir como Jesús vivía, hablar como Jesús hablaba, hacer lo que Jesús hacía, fue la gente, fue el pueblo que empezaron a llamar a los discípulos de Jesús cristianos. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque ellos eran pequeños Cristos, vivían como Jesús, caminaban como Jesús. Es más, todos hemos oído lo que pasó con Pedro, el apóstol Pedro, cuando tomaron a Jesús y lo llevan a la cruz y le están castigando y lo van a llevar a crucificar y todo. Todos empezaron a correr, los amigos, los discípulos de Jesús. Y Pedro, huyendo del temor que tenía y el miedo que tenía, había unos que empezaron a decirle: tú eres de ellos. Y él dijo: no, yo no soy. Él tenía miedo que lo fueran a crucificar también. Pero hubo algo que lo delató a él, que Pedro hablaba como Jesús hablaba. Y una mujer se le acercó y dijo: este hombre es de ellos, habla como él. ¿Y sabe qué empezó a hacer Pedro? Para que no lo descubriera, empezó a maldecir. Y empezó, de un momento a otro, su carácter, como era tan pusilánime, como tan no había madurez, él no se había dado cuenta que su forma de hablar había cambiado. Y es que nuestra forma de comportarnos nos delata realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, aquí la palabra nos habla claramente que el sueño del corazón de Dios es conformarnos o llevarnos a ser como Él. Dios quiere que tú y yo podamos crecer a su imagen y caminar con Él. Hemos sido creados. Este es tu propósito. Hay alguno acá que está diciendo: ay, yo quiero saber cuál es mi propósito. Hoy te digo cuál es tu propósito. El propósito de Dios, la razón por la cual Él te creó, es para que tú fueses conformado a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Ustedes saben qué pasa cuando de pronto en medio de si la iglesia empezara, si nosotros realmente reflejáramos el carácter. Recuerda que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese ha sido siempre el corazón de Dios, que nosotros seamos los que lo reflejemos a Él, lo mostremos a Él de la manera en que vivamos. Madurez significa ser como Jesús, vivir como Jesús, caminar como Jesús. Y ese es mi desafío para ti en este día. Lo que Dios nos ha dado aún como misión, como iglesia, esta visión con estas M's de madurez, miembros. La semana pasada estuvieron, la pastora Vera estuvo hablando acerca de eso mismo, hablando de nuestra casa, de ser miembros, de lo que Dios nos ha llamado. Una de las cosas que creemos fuertemente en nuestro corazón es que Dios nos llamó a ser a su imagen, a vivir a la manera de Jesús, a ser como Él lo es. Mira, yo llevo caminando con el Señor tanto tiempo y a veces cuando uno, yo he conocido tanto y tantos que a veces piensan que de pronto la vida cristiana gira en torno a recibir y recibir. Y no, lo dice la palabra, que la madurez se mide a través de poder nosotros abrazar y tomar el caminar con el Señor. Hay un versículo que a mí me encanta, quiero pedirles que lo leamos juntos, en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, 13, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios 13, 11. Mira, este versículo a mí me dio una época en que me dio bien duro,
porque yo fui el que me di cuenta que llevaba tantos años caminando, pero realmente patinando en mi vida cristiana. Y en este capítulo acá dice Pablo, el capítulo anterior, todo el capítulo está hablando acerca del amor de Dios, está hablando de las características del amor, y dice que el amor, dice que no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor dice que solo habla la verdad, y está hablando de un estado de madurez. Todo este capítulo 13, si usted quiere saber quién es una persona madura, toma el capítulo 13 de 1 Corintios y pon tu nombre en cada lugar. Tú puedes decir, desde el capítulo 13 dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. Tú puedes decir, por ejemplo, Laura es sufrida, es benigna. El amor no tiene envidia. Pon tu nombre, en lugar de decir el amor, pon tu nombre allí. Darley no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso es, en ese capítulo 13 nos muestra a nosotros una definición clara de lo que es la madurez. Y luego, ahora, no se puede sentir esto que dice aquí en ese capítulo de dar, de no ser jactancioso, de no envanecerse. O sea, un niño no puede pensar de esta manera. Y en el versículo 11 nos dice, nos describe el momento, y yo quiero hoy animarte y desafiarte para que esta noche marque tu vida de una manera decisiva. Esto es lo que Dios hoy ha hablado a mi corazón, que esta noche para muchos es una noche en que van a entrar, van a dejar, van a abandonar esa vida de pronto infantil, esa vida de pronto, como lo dice aquí en el versículo 11, hoy van a dejar de ser niños. Mira lo que dice en el versículo 11, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. ¿Usted ha oído hablar a un niño cómo es? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo característico en la manera en que habla el niño? ¿Qué es lo característico en un niño? ¿Qué habla él? Todo el tiempo gira en torno a él mismo. Mira, un niño, cuando recién nosotros, pues nació Isabela, yo recuerdo en las noches uno cansado, Pili cansada, trasnochada, y a Isabela no le importaba, cuando tenía hambre, a la hora que fuera hay que levantarse, hay que atenderlo. Un niño solo gira en torno a sí mismo, y dice que cuando alguien es niño solamente le importa a él mismo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? Ellos no se preocupan del futuro, no se preocupan de nada, porque el niño solo gira en torno a él mismo. Y dice, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya maduré, aquí lo que está hablando es de madurar. Cuando ya fui hombre, o cuando ya llegué al estado de madurez, dice, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Hay algunas características de un niño y quiero leerte algunas de ellas. Hay algunas cosas que muestran las características del niño. Número 1, un niño es el centro del mundo. Un niño, cuando una persona es infantil, solo le importa a él mismo. Un niño, ahora lógicamente, entre más pequeño sea, más dependiente es, y todo como que gira en torno a él. Pero poco a poco, cuando él empieza a crecer, al comienzo el papá es el que, los papás lo tienen que alimentar, los papás lo tienen que cambiar, los papás giran en torno a él. Pero poco a poco, a medida que el niño va creciendo, ¿qué sucede? Él mismo empieza a hacerse cargo de sí mismo. Por eso la madurez y la ayuda que hace un padre
hacia un niño básicamente es ayudarle a que él pueda empezar a asumir y a vivir una vida no centrada en él. Entonces, las características de un niño es el centro de su propio mundo, todo gira en torno a él. Hay personas que todavía viven así y es todo, vienen al comienzo, venimos al Señor, somos inmaduros, la Biblia nos dice que somos niños y al comienzo nuestras oraciones son muy infantiles. Señor, yo digo siempre que por eso Dios nos dice que somos sus ovejas, y el niño espiritual siempre hace una clase de oración: Señor, ayúdame, bendíceme, lléname, cuídame. Por eso nos dice que somos ovejas, pero cuando ya empiezas a madurar, ya no es solo hacia ti, ya empiezas a vivir una vida también de bendición hacia otros. Otra característica de un niño es que cuando algo no le gusta, hace berrinches, es caprichoso. Los niños son caprichosos, y tienen todos que girar en torno a él. Hay personas aún caprichosas que todo tiene que ser a su manera. Otra cosa de un niño es que el niño es irresponsable, no se hace responsable de nada, culpa a todo el mundo, es una víctima para todo. El niño no toma responsabilidad porque quiere que todos tomen las decisiones por él. Solo es, él no asume su propia dirección. Es demandante, solo tiene derechos, no tiene deberes. Los niños son tan infantiles que ellos creen que todo el mundo tiene que girar en torno a él. También un niño siempre impone su propia manera. Un niño quiere que todo el mundo gire en torno a él. Y finalmente un niño también solo entiende autoridad concreta. ¿Qué es? Hay una prédica que escuché acerca de eso que llamaba los adolescentes mayores. Hay personas que se han quedado, tienen 30 años y todavía se comportan como un adolescente, que todavía viven en esa estación. ¿Sabe cuál es el problema? Que por eso cuando se casan muchas veces fracasan, porque bueno, en la casa la mamá lo aguanta tal vez, pero ya una mujer, la estabilidad y la seguridad de una mujer en el matrimonio no lo da ni el carro, ni la casa, ni el apartamento, lo da la madurez de su esposo. Y cuando una mujer ve que un esposo no asume su lugar y que realmente no tiene la estabilidad, la mujer empieza a comportarse ya no como su esposa, sino como su madre, a hablarle, a regañarle: vea, recoja esas medias. Es que si él no ha madurado, entonces la mujer llega un momento en que dice: a ver, yo no soy su mamá, yo soy su esposa. Entonces necesita madurar. 3 pasos esenciales para poder crecer en Cristo Jesús. La palabra nos habla acerca de la importancia en que nosotros podamos crecer, y dice la palabra en el libro, a ver, yo voy a ir acá, en Efesios capítulo 4 nos está hablando acerca de avanzar. Efesios 4:54 nos dice, 4:14. Efesios 4:14 nos hace un llamado para que nosotros podamos crecer y no seguir siendo niños. ¿Cuántos quieren crecer y madurar y poder caminar como Jesús quiere, así como dice el Padre, para que nosotros podamos ser realmente maduros en Cristo Jesús? Dice, vuelve y dice lo mismo esta versión. Quiero leerlo desde versículo 4:14 dice, 4:14 nos dice, vamos a leerlo desde el 12. Dice que Dios dejó los ministerios a fin de perfeccionar o madurar o hacer crecer a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, crezcamos en todo, crezcamos en todo. Y aquí habla de varias cosas en que tenemos que crecer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que nos dice de crecer? Debemos crecer, aprender realmente que hay tiempo para todo, hay tiempo para cada cosa en nuestra vida. Debemos aprender a saber que hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para madurar, hay un tiempo para poder tener la capacidad ya dice la palabra que debemos ser maestros, debemos aumentar, nosotros ya hay un momento en que no solamente debemos girar en torno a nosotros, sino también levantarnos para levantar a otros. También habla de un proceso en nuestra vida de crecimiento. Dice el versículo 13 que nosotros, debiendo ya ser expertos, debemos nosotros, por el uso de la palabra del Señor, algo que nos da madurez es la palabra del Señor en nuestras vidas, ser fieles a la palabra, conociendo la Escritura, conociendo la palabra del Señor. Aquel que ignora la palabra, ignora a Cristo. Cristo es la palabra. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu vida? ¿Sabes cuánto hay de Dios en ti? En la misma medida que está la palabra de Dios habitando en tu corazón. Y también nos dice la palabra que debemos usar la palabra del Señor. Para terminar, quiero dar algunas pautas sobre qué características una persona madura, qué características tiene. Número 1, como lo dije ahorita en 1 Corintios 13, la madurez se mide por una capacidad de amar. La capacidad de amar, de servir, de dar a otros. Cuando uno se da cuenta que hay que poner límites en su vida, cuando uno se da cuenta que no solamente se trata de mí, sino también de otros, puede controlar sus impulsos, sabe que debe dar y entregar a otros. La madurez se mide por tu capacidad de amar. Segundo, por la capacidad de hacerse responsable, asumir retos, asumir compromisos, ser responsable delante de Dios, apropiarse, asumir tareas, comprometerse. Yo recuerdo una de las mayores, puedo decir como señales de madurez. Yo dirigía la compañía de danza aquí antes y viajábamos mucho por varias partes del mundo, haciendo simposios, y yo era como el chacho de ese entonces, ¿no? Yo era bueno, yo no sé cuál es el Andrés David, era como en ese entonces sí una cosa y otra, pero la realidad es que yo me creía muy maduro, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que vino a la iglesia Javier Bustillos, venía de Estados Unidos, de un ministerio, se llama Navigators, y es un ministerio que trabaja mucho con jóvenes. Entonces, como él era el maestro de los mejores maestros que había, él me dijo: yo quiero discipularte. Y yo encantado, era como el mejor predicador que había en la iglesia. Y él me dice que me iba a discipular, y un día me sienta y me dice: bueno, Darley, ¿cómo están tus finanzas? Y yo, y él empieza y me dice: bueno, ¿cómo están tus diezmos? Y empieza a mirar mi vida. Yo yo sentí una pena y me di cuenta. Yo estaba trabajando en el colegio Bennett, yo era profesor allí en el colegio, y resulta que yo le dije: no, es que yo no, es que la verdad es que me queda difícil, yo vivo. Empecé a sacar excusas y él me dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cuántas deudas tienes? Y él empezó, mire, para mí fue bien avergonzante darme cuenta que aunque yo me creía tan maduro, no era ordenado en mis finanzas.
a cada santo le dio una vela, hasta la pastora Marcela y él me dijo: bueno, vas a hacer algo, vas a hacerte responsable de tus finanzas. Y me hizo hacer un listado de a quienes le debía, así fuera mucho, poquito, y comprometerme a hablar con cada uno, pedirle perdón yo era muy desordenado, de verdad, y claro, no, las finanzas no me daban, y él empezó a llevarme y a ayudarme, y yo le doy gracias a Dios porque por primera vez me di cuenta que había alguien que se hizo responsable de mí. Y es que la madurez, mejor dicho, lo digo de otra manera, la forma más fácil para que haya madurez en la vida es que uno pueda tener una paternidad espiritual. Es difícil ser maduro viviendo una vida solitaria. Para uno crecer necesita un padre alrededor tuyo que te ayude a hacer tus cuentas, a ordenar, a rendir cuentas. Otra cosa aquí que nos dice la palabra también, es importante el que es maduro camina en libertad, aprende que hay muchas alternativas en la vida. Hay personas que viven vidas desordenadas porque creen que no pueden elegir, que no pueden tomar decisiones. La madurez se mide en una vida llena de libertad, de pureza, que si estás luchando con ciertas cosas, busca a alguien que te pueda ayudar, alguien con el cual pueda orar por ti, con el cual te puedas comprometer para rendir cuentas, para poder crecer. Necesitamos crecer, necesitamos tener para poder caminar en libertad. Otra muestra de madurez es que una persona que es madura toma iniciativas, toma decisiones acertadas. Es una persona que siempre está buscando mejorar, crecer, no se queda supeditado de pronto a las necesidades y debilidades, sino que toma iniciativa. Las personas maduras viven en un mundo real, se levantan abrazando la realidad de las cosas, asumiendo. Mire, yo vengo de una familia de un estrato como -10, -8. Yo vivo solo desde los 12 años y me tocó. Hoy en día yo le digo a Dios gracias, porque yo nací en una familia, mi papá no tenía con qué pagarme educación, me tocó pagármela a mí mismo. Yo siempre decía: yo por qué no nací en otra familia, yo por qué, y me quejaba de mi condición, de mi situación. Pero hoy en día yo le doy gracias a Dios, porque en medio de que no tuve los recursos, aprendí a que si yo no tomo y no asumo mis propias decisiones, otro no lo va a hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque la fe en el Señor me llevó a un crecimiento constante en mi carácter y saber. Hoy le doy gracias a Dios por la vida que he podido ver, lo que Dios me ha podido usar, lo que hoy por la gracia del Señor he podido caminar. Y me di cuenta que realmente cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, úsame y yo quiero comprometerme, Dios nos toma en serio. Necesitamos determinar en el corazón, levantarnos. ¿Cuánto quiere levantarse en el Señor y decir: Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú tomes mi vida como debe ser? Yo recuerdo una vez cuando yo recibí al Señor, yo estaba involucrado con la guerrilla, hacía parte, comandaba un grupo de jóvenes, pero eran jóvenes que empuñaban armas, y mi tarea era captar jóvenes de las universidades y traerlos a todo el movimiento que estamos viendo hoy en día. Así que yo sé de lo que está hablando de esto. Cuando yo llegué al Señor, me di cuenta y Dios me dijo a mí: esto que tú has estado haciendo en el mundo, yo te he llamado a ti para que hoy tú trabajes hacia jóvenes, pero llevándolos a la libertad en Cristo Jesús. Yo me acuerdo el día que yo tuve que tomar la decisión por Cristo, y yo me paré frente al comandante y le dije: yo sé que ustedes saben dónde vivo, me conocen, pero yo hoy he determinado caminar con el verdadero revolucionario que es Jesús, y no voy a huir,
porque yo estaba muy involucrado. Es más, un testimonio de todo esto: la persona que de parte de la SIJIN, por parte de inteligencia militar, tenía mi caso y me buscaba como objetivo militar, luego nos encontramos aquí en la iglesia. Él era el que tenía mi prontuario, él era el que tenía la orden de, bueno, hacer lo que tenía que hacer conmigo. Y un día aquí servimos juntos en la iglesia. Es una persona con la que trabajamos acá en la iglesia, y al cabo del tiempo fue que yo me di cuenta que él tenía todo el seguimiento. El día que yo le dije al Señor, yo sé, y yo le dije al comandante, yo sé, mi vida no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Ellos me siguieron, misión de inteligencia militar, me siguieron. Sin embargo, gracias al Señor, desde ese entonces camino con el Señor y he visto al Señor proveer, bendecir, llenar. Y hoy le doy gracias a Dios, porque en medio de todo ese caminar he visto la fidelidad de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor: Dios, ayúdame a crecer, ayúdame, Señor, a ser más como tú, que mi carácter, mi corazón y mi vida, Señor, te reflejen en todo lo que yo haga. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso? Y como dice en 1 Corintios, vamos a renunciar hoy a pensar, a vivir, a ser como niños y decirle: Señor, mas yo tomo la decisión de dejar atrás toda aquella inmadurez y yo quiero caminar contigo. Que seas tú mismo levantando. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, hagámoslo juntos. Amado Señor, en esta noche, hoy tomo la decisión de dejar de lado todo aquello que es inmadurez. Padre, hoy pido perdón por toda inmadurez, todo egoísmo. Perdóname, Señor, por toda área en mi vida que no te refleja a ti. Te entrego mi vida, te entrego mis labios, te entrego mi corazón. Hoy, Señor, quiero proseguir a la madurez, al crecimiento. Hoy, Señor, quiero ser levantado en madurez, viviendo y haciendo tu voluntad. Padre, yo bendigo a cada uno de esos jóvenes, bendigo sus vidas. Te pido, Señor, que tú levantes hombres y mujeres de estos jóvenes en madurez, en crecimiento, Señor. Gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y hoy declaro sobre esta casa, una casa, Señor, de hombres y mujeres maduros, levantados para transformar a esta nación y a esta generación. Bendigo la vida del pastor Francisco, de la pastora Verónica, y gracias por todo este equipo, Señor, de líderes que han decidido asumir este tiempo para levantar una nueva generación para ti, en el nombre de Cristo Jesús.